Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos a todos los que nos hacen el favor de acompañarnos. Hoy vamos a tener una plática muy interesante con el doctor Gabriel Arzate Sosa. Voy a hablar un poquito de su currículum. El doctor Gabriel es cirujano dentista, egresado de la Facultad de Estudios Superiores, Campus Iztacala. Tiene maestría en endodoncia por el Instituto de Estudios Avanzados en Odontología del doctor Yuri Kutler. Es certificado por el Consejo Mexicano de Endodoncia, es socio activo de la Asociación Mexicana de Endodoncia. También tiene estudios en la profesor de la Universidad Autónoma del Estado de México. Del 2006 al 2011 fue profesor. También fue profesor de la Universidad Autónoma del Estado de México de septiembre del 2008 al 2011. Es conferencista nacional y autor de diversos artículos. También su práctica es limitada a la endodoncia. El tema de la plática es cementos de silicato tricálcico en la obturación de conductos radiculares. La verdad es un excelente tema. Son materiales que se están utilizando hoy en día en lo que es la práctica endodóntica. Entonces, quiero dejar con ustedes al doctor Gabriel Arzate Sosa con su plática. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Gracias, doctor. Gracias por la presentación. Gracias. Pues antes que nada quisiera también agradecerle a usted, a la doctora Nelly, a Dental Training por la invitación y pues gracias porque estamos con esta oportunidad. Siempre le comento a mis alumnos que me es halagador que me tomen en cuenta para tomar mi opinión y pues eso significa que de alguna manera lo que hago y lo que digo es algo bueno, ¿no? Entonces les interesa saber mi opinión. Muchas gracias. Vamos a ver, ¿dónde está mi presentación? Ok. Ok. Creo que no puedo. No sé si se está viendo ahí. Parece que sí. Okay. Si hay algo por ahí, me comentan si no se escucha o algo así. ¿Vale? Ok, bueno, vamos a platicar un poquito sobre esta nueva, no es tendencia, son unos materiales que ya tenemos muchos años en estarlos utilizando. A mí me parece que es una excelente oportunidad para darnos cuenta de que existen nuevas cosas y necesitamos iniciar un cambio en nuestra nueva odontología o nuestra endodoncia. Hablaremos específicamente, estos materiales me dan como para hablar de muchos otros aspectos, pero el día de hoy hablaré de una técnica que tengo un tiempo utilizando y me parece que me ha funcionado bien, me gusta y sobre todo tengo muy buenos resultados con los cementos. Bueno, vamos a ver. Primero tenemos que irnos un poquito con los antecedentes y vamos a hablar de lo que es la obturación. Sabemos que la obturación es una etapa final del tratamiento biomecánico del sistema de conductos radiculares y que de alguna manera es un complemento del diagnóstico y la preparación biológica y de alguna manera es uno de los aspectos también fundamentales para el éxito a largo plazo. Tenemos que entender que de acuerdo con la Asociación Americana de Endodoncia, el objetivo principal es buscar el sellado lo más hermético posible de todo ese espacio. Y lo que nos comenta esta asociación es que tiene que ser un sellado tridimensional de los conductos radiculares, pero entendamos que también existen algunas características que ellos recomiendan.
Primero tenemos que saber que se tienen que hacer este sellado tridimensional, como ya lo mencionábamos. Debemos de, el objetivo principal es evitar que haya una microfiltración, ya sea de los fluidos de los tejidos periapicales y de a nivel coronal. Otro de los aspectos importantes a considerar es que debemos de utilizar la mínima cantidad de cemento sellador. Lo pongo en color amarillo porque es un aspecto muy importante que del que vamos a hablar un poquito más adelante, ya que actualmente con estos cementos hay artículos que reportan en que este material refuerza de alguna manera a la raíz y esto permite que tengamos que basar nuestra obturación más en el cemento que en otras cosas. Entre otras, también no genera reacción a cuerpo extraño, de alguna manera que se podamos ver radiográficamente, que tenga gran actividad antibacteriana y sobre todo que no pigmente el diente. Radiográficamente, cuando nosotros realicemos nuestra obturación, debemos de ver cómo se ha realizado la conformación de los conductos y que de alguna manera mantengamos la morfología original del diente. Es decir, que tengamos conceptos claros de que la preparación debe de ser continua y en forma de embudo. ¿Esto qué quiere decir? Que sea más delgado, más estrecho en la parte apical y más amplio en la parte cervical, siempre y cuando mantengamos esta estructura pericervical, que es un concepto que estamos utilizando mucho con el objetivo de mantener o preservar los tejidos o el tejido dentario lo mejor que se pueda. Vean aquí otra vez, vuelvo a mencionar, evitar la eliminación excesiva de estructura dentaria del sistema de conductos. Y aquí menciona la Asociación Americana de Endodoncia que el material de obturación no fortalece la raíz ni compensa la pérdida de dentina. ¿Qué sucede con esta situación? Que, vuelvo a repetirles, los cementos actualmente que estamos utilizando sí le dan cierta fortaleza a nuestro diente. Entonces, vamos a hablar de ello un poquito más adelante. Desde hace mucho tiempo, Grossman ya nos mencionaba cuáles son las características que debe de tener un cemento sellador. Un cemento sellador, primero que nada, debe de ser biocompatible, es decir, que sea aceptado por los tejidos, ¿sí? Sin que no tenga la posibilidad de contraerse durante el fraguado o posterior a este, que me dé la posibilidad de dar un sellado hermético, que además tenga cierto pH o un poder bactericida para eliminar bacterias después de que yo lo coloque en el conducto y que pueda verlo radiográficamente. Como todos los materiales en odontología, tenemos que tener un tiempo de fraguado adecuado, una correcta consistencia, que eso hablaremos más adelante. El material que utilizo tiene un excelente, está en un punto correcto, y haya una adhesión a las paredes. Eso también tenemos muchas ventajas con estos nuevos materiales. No ocasiona un cambio de color, que antes lo teníamos con materiales a base de MTA o cemento Portland, tenían la posibilidad de pigmentar mucho los dientes. Sin embargo, ahora estos materiales han cambiado y nos ofrecen la posibilidad de no pigmentar nuestros dientes, que no se disuelva o que no se deslave dentro del conducto radicular o al contacto con los tejidos, y que sea fácil manipulación y que sobre todo tenga yo la posibilidad de realizar un retratamiento, que pueda yo retirar ese material de manera sencilla en el caso de ser necesario. Vamos a hablar de la definición que es un biocerámico. Primero, entendamos que los materiales reciben diversos nombres. Ahorita voy a dar algunos sinónimos, pero lo vamos a denominar como biocerámico porque es de la manera más sencilla y rápida de identificarlos. Estos materiales son materiales biocompatibles que en el contacto con los tejidos no solamente tienen la posibilidad de tener una función, sino además interactúan de manera correcta y adecuada con los tejidos o de manera biológica. Y además no tienen una reacción adversa. Por el contrario, lo que van a hacer es tener una reacción positiva y que además tienen una inducción. Más adelante comentaremos esta gran ventaja que tienen la posibilidad de inducir a la formación de hidroxiapatita y a su vez de hueso.
Entrando un poco en materia, pues como les comentaba, los cementos los denominamos como cementos biocerámicos, cementos hidráulicos porque son afines a la humedad y esto les permite que en cierto grado de humedad en el conducto radicular me permitan terminar de fraguar, que es algo extraordinario. Cementos a base de silicato tricálcico es otra manera de mencionarlos, pero bueno, pues aquí tenemos más, ¿no? Biocerámicos, materiales bioactivos, silicatos cálcicos, disilicatos tricálcicos. Algunos artículos lo manejan como biosilicatos o bioagregados. En realidad, pues lo podemos encontrar de muchas formas en los artículos, por sus siglas en inglés, pero la manera más común es cementos hidráulicos a base de silicatos tricálcicos, en otras palabras, los conocemos como biocerámicos. Entonces, describiremos qué es lo que pasa con ellos. ¿Cómo se clasifican estos cementos biocerámicos? Pues bueno, de tres maneras, de las más importantes, aunque tenemos muchas clasificaciones, que sería el bioinerte, que tiene poca o ninguna interacción. De alguna u otra manera existen materiales que tienen esa función, es decir, entran, cumplen una función y solamente se encuentran ahí sin ser más o sin tener una actividad distinta. Aquí podemos encontrar alumino, lo único que tenemos es que podemos utilizarlos con un objetivo y no tienen ninguna otra respuesta, es decir, se vuelven inertes en el sitio de acción. Son biodegradables o reabsorbibles. Estos cumplen una función y en el momento que la cumplen, lo que va a suceder es que en ese momento se pueden ir reabsorbiendo o eliminando de manera adecuada. Entre ellos tenemos la calcita o el carbonato cálcico. Y el que nos interesa más, o los que nos interesan un poco más, son los bioactivos que interactúan con los tejidos formando una capa de apatita que es química y cristalográficamente similar a la fase mineral del hueso. ¿Esto qué quiere decir? Que de alguna manera ellos permiten que haya una inducción a la formación de tanto hidróxido de calcio, hidroxiapatita y por otro lado, en algún momento la formación de hueso. Todo esto viene de la mano porque si nosotros hacemos un análisis de lo que pretendemos posterior al tratamiento de conductos y la obturación, es que cuando haya una lesión yo busco la reparación de manera mucho más rápida y quiero ver resultados de manera inmediata. Sin embargo, sabemos que con los cementos que tenemos en el mercado no es así. Actualmente estos cementos nos están dando excelentes resultados a un corto plazo. Entonces, esto lo voy a demostrar. Existen muchas características de estos cementos hidráulicos y sobre todo, bueno, lo que ya he estado comentando. Primero, son muy compatibles, son biológicamente compatibles, no producen ninguna toxicidad, de hecho hay una reacción inflamatoria muy leve o probablemente no exista ninguna reacción inflamatoria sin cambios dimensionales. Aquí es otro aspecto muy importante, no se modifica su estructura, químicamente es muy estable. Y algo que me parece extraordinario, durante toda nuestra carrera odontológica hemos hablado y hemos entendido de que siempre tenemos que utilizar nuestros materiales en un medio completamente seco, es decir, buscar la manera de cómo no tengamos ninguna humedad en nuestras cavidades, en nuestros conductos, en ningún sitio, porque quizás los únicos materiales como silicones o algún tipo de material de impresión nos permiten o no nos preocupa que sean de alguna manera hidrofílicos. Este material requiere de humedad, y hablo de humedad no en exceso, simplemente de una humedad, no mojado, ¿no? Y tampoco seco. ¿Por qué? Porque esta humedad le ayuda a fraguar. Entonces, debemos de dejar un poco de preocuparnos el exceso de tener un poco de humedad en el conducto, ya que va a ser necesaria. Son bioactivos y permiten la formación de hueso. No producen respuesta inflamatoria, como ya lo comentaba, este es el artículo. Tienen la capacidad de formar hidróxido de calcio, tienen un buen sellado, se pueden unir de manera adecuada a la dentina, tienen un pH extraordinario, es decir, tienen un pH de 12.9, es un pH muy alto, muy alcalino, lo que tiene la garantía de ser antibacteriano posterior al fraguado y a la colocación. Recordemos que muchos de los materiales que tenemos actualmente en el mercado no tienen este pH o lo pierden con el tiempo. Y de alguna manera, si yo utilizo, por ejemplo, un hidróxido de calcio,
Actualmente sabemos que después de estar expuesto al aire, empieza a degradarse y cuando lo llevamos al conducto prácticamente no tiene ese 12, sino se va hasta un 8% de pH. Son materiales fáciles de utilizar, tienen gran capacidad de verse radiográficamente y aumentan la resistencia a la obturación. Hay algunos estudios que mencionan, como el que les estoy dejando, en donde este material permite que haya cierto reforzamiento de la raíz a largo plazo. Era esta parte del concepto que les decía del término de la Asociación Americana de Endodoncia, donde nos indicaba que los cementos en ese entonces no refuerzan la raíz. Aquí sí tenemos un poquito de ventaja sobre los otros. Un poquito también en esta parte de los antecedentes, vamos a hablar que el primer cemento que conocemos nosotros a base de silicato tricálcico es el denominado cemento Portland y que posteriormente me da el MTA. De hecho, la mayoría lo conocemos y tenemos muchos años utilizando el MTA, mineral trióxido agregado, pero su origen viene de los materiales basados en silicato tricálcico. Esta parte es de alguna manera lo que más me interesa. Dentro de estos materiales basados en silicato tricálcico, entendamos que el cemento Portland tiene silicato tricálcico en un 67 o 75%. Y por otro lado, debo entender que los que son de silicato tricálcico puro tienen el 99.9%. Prácticamente son cemento de silicato tricálcico puro. Estos son los materiales de los que vamos a hablar el día de hoy. Es decir, son estrictamente silicato tricálcico puro. También como antecedentes, pues bueno, desde hace mucho tiempo sabemos que el cemento Portland lo hemos utilizado. ¿Y cómo venía o cómo provenía el cemento Portland? Pues bueno, venía prácticamente de la tierra, de un conjunto de tierra caliza, arcilla, arena, mineral de hierro, y todo eso se condensaba y lo que se hacía era meterlo a un horno a grandes temperaturas hasta obtener un clínker. Un clínker es como el condensado de esa tierra con la más pura calidad. Sin embargo, de esta parte lo que se hace es hacer adiciones o adicionan algunas sustancias para poderlo formar un cemento de construcción. ¿Y qué hace Torabi Nayat y el Dr. White en los 90s? Es prácticamente quitarle algunas características nocivas, algunas sustancias tóxicas, y entonces lo llevamos a los tejidos periapicales, a los conductos radiculares, en el caso de obturar alguna perforación. Entonces, esto es lo que estuvimos utilizando durante muchos años. Actualmente, los cementos de silicato tricálcico puro, que hablamos del 99 o 99.9%, son obtenidos directamente en el laboratorio. Ya no vienen o tienen su origen en la tierra. Y lo que se hacen es prepararlos, diseñarlos con toda la intención o con una calidad muy alta, con el objetivo de evitar tener alguna sustancia tóxica y que sea o que tenga estas capacidades o características bioactivas. En este estudio, ya lo coloqué con anterioridad, lo que nos dice es en qué etapa más o menos nos encontramos de desarrollo de los diferentes materiales bioactivos. La primera generación era el cemento gris y blanco, que se generó hace ya muchos años. Era la marca más reconocida era por Dentsply, y había tanto gris como blanco. Primero se hace el gris, y el gris, a tener todas estas ventajas, sin embargo, sabíamos que pigmentaba demasiado, y lo que pasa después es que lo cambian a blanco, aunque ya se veía mejor, no dejaba de pigmentar, porque en realidad lo único que cambiaron era el color. Lo que había que cambiar era el óxido de bismuto. En la segunda generación lo que hacen es modificar este MATA, ya aparece Angelus, en donde retira este óxido de bismuto, y entonces empezamos a tener muchas posibilidades para colocarlo no solamente a nivel apical o en perforaciones en un conducto o dentro del piso. Ya podíamos colocarlo en algún sitio donde no hubiera un cambio de coloración. Sin embargo, todavía existía. Actualmente podemos decir que nos encontramos en esta clasificación en donde ya se han modificado este cemento. Ya estamos hablando de
o silicatos tricálcicos puros, como este cemento Biaggregate, Biodentin, en el caso de Biosesiler, MTA HP. Todos estos cementos han generado ya convertirse en un silicato de calcio puro, y esto me permite de alguna manera mejorar todas las características que tenía yo de estos biomateriales. Se está pensando, se están generando ya algunos materiales en donde se pueden colocar de manera mucho más sencilla, es decir, su colocación sea más eficiente, más fácil de manipular, entendamos, y quienes hemos utilizado el MTA desde sus inicios, es un material muy feo de manejar, muy complicado de llevar a las cavidades, pero actualmente se busca que sea mucho más sencillo de llevar. Se están adicionando algunos materiales con el afán de inducir mayor bioactividad en los tejidos, que sea a lo mejor fotocurable y que sea más fácil de instalar en cualquier situación. Entonces, está generando muchas expectativas. En esta cuarta generación se están agregando algunas sustancias. En algún momento leí que se piensa crear o inducir con algunos mediadores, con algunos factores de crecimiento, que se mejore las características de estos materiales y no nada más sea un material bioactivo como los que hemos escuchado. Estos materiales, como ya les dije, se actúan en contacto con la humedad o son hidrofílicos. Entonces, pero ¿cómo se lleva a cabo esta reacción de fraguado? ¿Cómo endurecen? Bueno, pues el silicato tricálcico puro que tienen estos materiales, lo que va a suceder es que en contacto con esa humedad va a formar un gel de silicato de calcio hidratado. Esto me va a permitir formar el hidróxido de calcio que tanto me interesa. Cuando empiezan a unirse o se van a unir, la manera más importante, el hidróxido de calcio entra en contacto con el fosfato que se encuentra en el medio y a su vez lo que va a formar o inducir la formación de hidroxiapatita en unión con más humedad que hay en el medio. Para que podamos entender esta parte, en este video podemos ejemplificar cómo, o en esta diapositiva podemos ver cómo cuando se humedecen estas partículas del MTA o de los bioactivos, se van a empezar a formar estas diferentes bolitas, que estas bolitas son hidróxido de calcio, y a su vez van a formar estos cristales. Estos cristales son lo que induce a la formación de la hidroxiapatita. Observen aquí cómo se van apilando, se van formando estos prismas que me va a garantizar esa unión con las diferentes estructuras. Entonces, este gel de hidróxido de calcio en unión con el fosfato me induce la formación de hidroxiapatita. En este estudio de la doctora Camilleri, lo que hace es precisamente identificar estos aspectos de la hidratación del cemento Portland y los silicatos tricálcicos, sin hidratar e hidratados. Y lo que identifica es, por ejemplo, que el silicato tricálcico presente en el cemento Portland, ya lo habíamos platicado, en este caso era del 67, y en este caso, por ejemplo, si lo analizamos un poquito, aquí tenemos 99% prácticamente. Cuando nosotros tenemos la hidratación, el cemento Portland va a tener un hidróxido de calcio del 97.7% y en este caso hay del 12%. Es mayor cuando se encuentra hidratado. Pero lo que me interesa es este hidróxido de calcio y silicato cálcico hidratado, ya que es mucho más lo que tenemos a disposición. Y que cuando tengo más silicato... Era con el atún. Ay, ¿cuándo me dijiste que no es atún? Ayer te dije que para desayunar Adrián, mejor es apaga tu micrófono. Entonces, tenemos el silicato de calcio hidratado y esto me permite de alguna manera que yo tenga mucho más posibilidades de formar tanto hidróxido de calcio, hidroxiapatita y hueso a su vez. ¿Para qué nos sirven estos cementos o estos materiales bioactivos? Estos materiales me sirven como recubrimientos pulpares, perforaciones en furca, resorciones internas, hecho externas también, y también nos sirven como perforaciones radiculares, obturaciones apicales, apicogénesis y apicoformación. Pero en este momento lo que vamos a hacer es hablar de cementos selladores, es decir, como obturador de conductos radiculares.
Este estudio me pareció muy interesante comentarlo. Se realizó una investigación en línea en donde a 2.335 dentistas, tanto práctica general como especialistas, se les demandaron 18 preguntas con el objetivo de saber el conocimiento y el uso que tenían de estos cementos de silicato tricálcico. Solamente contestó prácticamente el 29%, como 650 personas, y los resultados de esto fueron estos. Cuando se les preguntó que si habían escuchado hablar de estos cementos, prácticamente no había una diferencia significativa, ambos los habían escuchado de manera muy similar, y si los habían utilizado, pues bueno, los especialistas lo habían utilizado en un poquito más alto que en el caso de los generales. Aquí empieza lo interesante. Cuando se les pregunta las razones por las cuales se utilizan o los utilizan, y se les comenta que, por ejemplo, por las propiedades físico-químicas y biológicas de estos materiales, ¿qué era lo que podían utilizar? Pues bueno, ambos decían que estaban de acuerdo, más o menos la misma cantidad, y cuando se tenía la posibilidad de obturar el conducto y alguna perforación o algún conducto lateral de una sola intención, pues bueno, era algo que coincidían de manera muy importante. Sin embargo, cuando se les comentaba de que era una técnica, un nuevo material atractivo, los especialistas no lo utilizaban tanto como los generales. Por otro lado, cuando se les hacía saber que era una técnica segura y sencilla de obturar o de usar, los especialistas no lo utilizaban o lo utilizaban mucho menos y los generales mucho más. Cuando les preguntaban que si había una conexión con la odontología mínimamente invasiva en el uso de estos materiales, no lo utilizaban tanto los especialistas y los generales prácticamente, los generales lo utilizaban más. Y por último, el hecho de que era una técnica que no requería o que no utilizaba de alguna manera algún material especial, es decir, como alguna touch and heat, un system B o algún material costoso, lo utilizaban mucho más los generales y los especialistas mucho menos. ¿Qué nos dice este artículo al final? Que bueno, al final el uso de estos materiales puede ser muy diverso. Sin embargo, se entiende que la experiencia, se tiende a utilizar más la experiencia clínica que la información de la literatura o el fabricante. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros seguimos utilizando las cosas en base a no el conocimiento que tenemos en los artículos o lo que nos comenta un fabricante, sino porque yo creo que esto me funciona y esto es lo que seguiré utilizando eternamente. Yo respeto mucho la decisión de la gente o de los doctores de decir que esto me funciona mucho. Sin embargo, hoy les puedo decir que estos materiales nos están ofreciendo características muy superiores a lo que actualmente tenemos. ¿Esto quiere decir? Que hay una inconsistencia que indica que hay que dar a conocer más información sobre estos. Creo que esto más que dar a conocer, porque la información está ahí, esto se basa más en que yo creo que me aferro a utilizar una técnica que al final funciona y les ha funcionado, nos ha funcionado durante mucho tiempo. Sin embargo, tengo que empezar a hacer cambio de algunas condiciones y algunas características en mi manera de trabajar y de usar. Actualmente los cementos que no son biocerámicos presentan muchos límites biológicos. Primero, no son compatibles, no fraguan en humedad, que es algo que nos tiene siempre alerta. ¿Por qué? Porque si no seco perfectamente el conducto, me da una posibilidad de que en algún momento tenga yo a tener una filtración en ese espacio. No inducen una formación de hueso, que es algo que tengo un beneficio con estos biocerámicos. Hay un riesgo elevado de degradación con el tiempo. Es decir, eso lo sabemos. Con el tiempo vamos a perder parte de ese cemento. Por eso nuestras técnicas de obturación estaban basadas en sellar con gutapercha, no en cemento. Al final el cemento se convertía solamente en una manera de unión o una forma de unión entre la gutapercha y la dentina. Y por otro lado, bueno, pues tenemos los cementos activos o bioactivos que pueden, tener un excelente sellado e inducir a diferentes modificaciones como la formación de hueso y la regeneración con la formación de la hidroxiapatita, lo que me habla de una obturación no solamente tridimensional, sino además de un sellado biológico de manera muy importante.
¿Qué pasa con estos materiales en base a la adhesión de la dentina? Pues bueno, lo que sucede con ellos es que ellos generan, obviamente al formar hidróxido de calcio, producen un lugar o un sitio muy alcalino y desnaturalizan la dentina. Con esta modificación del colágeno en la dentina, lo que hacen es que van a hacer unos espacios en esas, no quiero usar ese término de manera literal, pero es como hacer un grabado en la zona. Esto permite que haya una difusión de este material dentro de la dentina. Entonces va a haber una retención tanto mecánica como una retención química en ese punto. A esta zona de infiltración se le llama zona de mineral de infiltración, y así es como lo podemos identificar. Se han realizado estudios en búsqueda de acondicionar mejor el conducto radicular con el objetivo de permitir que estos materiales se adocen, se unan de manera más real hacia la dentina. Y en este estudio lo que hacen es que utilizan nanocomplejos precursores de quitosan hidroxiapatita y se comprobó que permiten que haya una mayor adhesión y retención del cemento a esa zona. Entonces, la pregunta ahora sería si nosotros tendríamos que cambiar nuestra manera de irrigar o adicionar algo a nuestros irrigantes que le acondicionen a la dentina una característica de poder permitir que se una de manera mucho más eficiente a estos cementos. Pero no tendríamos que cambiar tanto, solamente pensar en cómo acondicionar ese espacio. Lo hacemos de manera muy frecuente, es decir, hacemos activación de hipoclorito, colocamos EDTA, hacemos muchas cosas previas a la colocación de una obturación definitiva. Entonces, quizás deberíamos de pensar en ahora qué tenemos que hacer dentro del conducto radicular, aprovechando que irrigamos constantemente. Es momento quizás de pensar en los cambios de conceptos. Yo vengo de una escuela del Instituto Yuri Cutler, donde creemos fielmente en que el sellado de los conductos radiculares debe de hacerse mediante la impresión del conducto radicular. Es decir, utilizamos durante toda la maestría técnica de precisión controlable y biológica del doctor Yuri Cutler. Y no creíamos tanto en el hecho de que el cemento podía hacer algo. De hecho, colocábamos en la primera técnica del doctor Cutler era colocar hidróxido de calcio dentro del conducto, en la punta de la gutapercha, con el objetivo de crear un medio biológico y una aceptación de la gutapercha. Posteriormente se cambia a una limalla y después regresa al hidróxido de calcio. El doctor reconoce esos errores y bueno, pero al final creemos que la gutapercha es quien realiza el sellado. Entonces, y el cemento es un método. Actualmente debemos de pensar un poquito diferente. Ahora el cemento es el material principal y quien es el que obtura y que sella casi la totalidad del conducto. La gutapercha se convierte solamente en un complemento. Esto es lo que tenemos que empezar a modificar de manera importante. ¿Cuál es la técnica que les voy a mencionar? Pues bueno, es una técnica que se denomina como obturación basada en cemento. Lo vamos a encontrar en algunos artículos como Bioceramic Sealer Basic Felling Technique. ¿Y qué sucede en estas condiciones? Que lo que queremos es utilizar como la técnica, quiero explicar esto un poquito más, porque lo que hacemos es utilizar una técnica de cono único, en otras palabras, pero la Asociación Americana de Endodoncia lo maneja como técnica de condensación híbrida. Entonces, lo que buscamos es un sellado hermético y ahorita voy a tratar de demostrarse. En el glosario de la Asociación Americana de Endodoncia aparece esta definición de la condensación hidráulica y en otras palabras me menciona que el sellador se coloca en el conducto con una jeringa, el cono maestro llega a ese espacio y solamente entra a ese lugar buscando mover un poquito, hacer fluir este cemento de manera lateral y posteriormente lo que hacemos es cortar ese cono único y condensamos no apicalmente, hacemos un corte muy leve y también la conocen como cono único. Ahorita voy a hablar de esta cuestión de por qué a mí no me parece que deberíamos de utilizar el término cono único, sino condensación hidráulica o técnica de obturación basada en el cemento. Si ustedes me dijeran, bueno, pues este es el momento en el que yo ya no voy a utilizar ningún gutapercha y lo que voy a hacer es meter un cemento, porque usted dice que es algo muy bueno,
Sin embargo, este artículo recomienda que no utilicemos el cemento como, o este cemento como un material único. Debemos de utilizar un material central que permite un retratamiento. Esta es la idea de seguir utilizando la gutapercha. Entonces, en otras palabras, debemos de continuar utilizando la gutapercha que nos funciona como un acarreador, es decir, puede ser que me permita llevar el cemento, bombearlo, moverlo dentro del conducto, pero al mismo tiempo, si es necesario, yo tenga la posibilidad de realizar un retratamiento. Quisiera yo comentarles que, por ejemplo, el hecho de que yo hable tan buenas características que tienen estos cementos no significa que los otros cosas, vamos, fases importantes de la instrumentación, como la irrigación o la instrumentación, las tenemos que dejar a un lado. Este cemento es muy bueno, sin embargo, si yo no hago los procedimientos previos de manera ideal, pues al final los tratamientos van a fracasar igual que en los otros tratamientos. Y esto es a lo que voy, los conceptos básicos no cambian. Aquí la situación es que primero tengo que pensar en que tengo que realizar una preparación con conicidad continua, sí tengo que tratar de preservar mi estructura pericervical y de alguna manera tener como la posibilidad de realizar una obturación más tridimensional sin exagerar mi ensanchado en la parte cervical de los conductos. Tengo que hacer un buen ajuste, tengo que meter una gutapercha que selle en esa porción, no puedo simplemente meter una gutapercha que no ajuste o cualquier gutapercha, tengo que buscar ajustar mi gutapercha de manera habitual. Voy a secar los conductos, sin embargo no los voy a desecar. También entendamos que hay una humedad que se obtiene de los túbulos dentinarios y del ligamento periodontal. La instrumentación e irrigación que ustedes conocen o que ustedes manejan, de hecho por ahí tengo algunos alumnos que son de licenciatura, ellos manejan solo manual, entonces la técnica, si así lo consideran, es correcta, está bien, es aplicable para cualquier técnica de instrumentación. La irrigación, como ustedes le realizan, los protocolos de irrigación, los protocolos de activación del hipoclorito de sodio, que está de más decir que no tenemos, no existe otro irrigante en el mundo que sea mejor que este, es importante recalcarlo. Y por último, tenemos la cuestión de la anatomía que tenemos que considerar. Es algo bien importante, ¿no? Podemos dejar de la mano o dejar de pensar que son situaciones irrelevantes, porque en la anatomía dejemos de pensar en los conductos que son rectos, fáciles, o que no tenemos, que nada más existen dos raíces y que existen dos conductos. Existen más conductos que tenemos que considerar. Afortunadamente hoy tenemos a nuestro alcance la posibilidad de realizar una tomografía, sabemos que existe un cuarto conducto y que tenemos que pensar en que a veces estos conductos que no localizamos son los que van a fracasar independientemente de la técnica de instrumentación, de irrigación, y sobre todo que no pensemos que nuestros conductos obturados con estos cementos me van a asegurar el éxito. Platicando en esta parte que comentábamos de las técnicas que hoy pretendo mostrarles, primero en los 50, más o menos 60, había la técnica de cono único, y lo que hacían o lo que creíamos con esta técnica era que metíamos o rellenábamos el conducto con un cemento y después llevábamos una gutapercha y terminábamos el tratamiento. Obviamente, radiográficamente esto era bastante bueno, veíamos muy bien esta parte y la podíamos visualizar durante algún tiempo de manera correcta. Sin embargo, sabemos o nos dimos cuenta que los cementos a base de resina, de SOE o de hidróxido de calcio con el tiempo van a sufrir una contracción. Esta parte a la larga nos daba microfiltración o percolación en algunos casos. De la técnica que quiero que comprendamos el día de hoy es una obturación con biocerámicos, que son cementos de silicato tricálcico, y que entre otras cosas es que si metemos este cemento, si metemos una sola gutapercha, y que de alguna manera lo que va a suceder con ellos es que van a sufrir una expansión. Entonces, esto me va a asegurar que vaya a haber muchos espacios que si yo no los pude alcanzar, puedan ser llenados o sellados con este cemento. En este estudio de Gilberto de Belian y Marty Trop, pues hacen una comparación en donde describen o evalúan la contracción o la expansión de los materiales.
Y observen aquí cómo los cementos basados en óxido de zinc, en hidróxido de calcio, en ionómero de vidrio, algunos de silicón, una de resina epóxica, pues sufren una bastante contracción. De hecho, vean estos cómo se contraen muchísimo. Sin embargo, los cementos a base de biocerámicos o cementos de silicato tricálcico sufren una expansión, lo que nos está dando un plus sobre lo que tenemos actualmente en el mercado. Deberíamos de utilizarlo simplemente porque nos ofrece ese sellado tridimensional del cual siempre hemos hablado. En este estudio lo que hacen es hacer utilizar la técnica de cono único, obturan 30 dientes con una técnica de cono único, pero utilizan 2 cementos de silicato tricálcico en comparación con el cemento de H+. Y lo que hacen es hacer evaluaciones con micro CT y nano CT. Sabemos que el micro CT es bastante fiel, pero el nano CT me permite ver todas las interferencias y todos los espacios que pudieran haber en cuanto a los cementos que se están utilizando. ¿Y qué es lo que se dieron cuenta? Que los cementos que son a base de silicato tricálcico tienen mejor sellado, tienen menos espacios y son mucho más pequeños. Entonces, a mí me agrada la idea de que ahora todavía tengamos la posibilidad de que se dé un mejor sellado por esta expansión de la que estamos platicando. En este otro estudio lo que hacen es comparar la técnica vertical con la de cono único, con microtomografía, pero utilizando solamente H+. Y entonces se dan cuenta de que no existe una diferencia estadísticamente significativa con ninguna. Es decir, hay muchos espacios, tanto en la técnica vertical, que nosotros creemos que es mucho mejor que una de cono único, sin embargo, no existe una diferencia significativa. Ambas presentan muchos espacios en estos dientes que fueron dientes con 2 conductos e istmos y quedan sin rellenar y sin limpieza. Entonces, a mí me parece que no es cuestión de la técnica, sino es cuestión de el cemento. Y repitiendo o recalcando esta parte de lo que mencionaba Grossman, es que los cementos pues, deben de ser biocompatibles, sin contracción, sin fraguado, un sellado hermético, de lo que les he estado platicando. Tiempo de fraguado adecuado, correcta consistencia, haya una buena adhesión, no ocasione cambio de color, insoluble en los tejidos tisulares, fácil manipulación y que permita realizar un retratamiento en su caso. ¿Y qué nos menciona este artículo en base a lo que son los biocerámicos? Pues precisamente son muy compatibles, tienen este tiempo de trabajo, nos permite el tiempo necesario para realizar cualquier procedimiento endodóntico, tiene gran fluidez, sin embargo no significa que voy a llevar este cemento hasta la zona apical o demasiado hacia adelante. Entonces, yo tengo como una fluidez bastante importante y de manera limitada. Posibilidad de realizar un retratamiento es de manera sencilla, es insoluble, es decir, no se degrada con la humedad, es radiopaco, se ve perfectamente en las radiografías, demasiado intenso. Tiene este poder bactericida por este pH que utilizamos. Ahora hay una gran adhesión, como ya lo mencionaba, hay una expansión que se produce, que eso me da este plus con estos materiales, y tiene este efecto de bioactividad y mineralización que tanto nos gusta, porque al final buscamos la reparación. De los pensé que era ¿Qué material utilizamos? Digo, aquí a todos les toca. Bueno, lo que estamos utilizando es un cemento denominado Biose Sealer de Angelus, es silicato de calcio puro. Lo que me gusta, lo que me gusta muchísimo es que viene premezclado y listo para llevar al conducto radicular. A diferencia de otras marcas, hay que hacer una preparación, una manipulación. Como eso tiene listos en su fábrica, que no tenga yo esta situación importante, esa es una preguntándome en qué cantidad debería yo. ¿Por qué la mejor quiere azul? ¿Hace alguna indicación que necesita? Por ahí tengo alguien. ¿Quiere que ahí llegue La mordida. ¿Quiere que ahí llegue la? ¿El reloj del diente? Así estaba la mordida, entonces pero se borraron el de aquí arriba. Para que viera cómo estaba la Ahí con el relación. Ahí quiere subir una media. Sí.
De abajo ya estaba, ya nada más Sí, es. lo de abajo ya nada más es ponerle ganchos. Disculpe, ¿alguien tiene el micrófono abierto por ahí, por favor? Para poder hacerlo. Certifica de nada Porque arriba. como me está dando muchas Pínchala monedas acá, bien claro. diferentes, Está alterando todo mi y trabajo. quiero levantar un poquito la mordida. Por eso estos los Sí, listo, ya los iniciamos. Ok. Pueden seguir. Sí, gracias. Ok, entonces tenemos, les decía yo que tiene, ya viene listo, viene premezclado solamente para utilizarse. Y esto me permite que sea muy sencillo de llevar. No es resinoso, bastante alcalino, de las mismas características que le he estado hablando, que tiene una bioactividad con liberación del hidróxido de calcio, se ve radiográficamente excelente, y tiene esta fluidez de la que también les he comentado, interactúa de manera adecuada con la dentina, impide la filtración bacteriana por precisamente este pH, y tiene un excelente sellado asociado a la expansión. En este artículo lo que hacen es comparar Biose-Sealer y Total Fill con H+, pero lo que hacen es, en un estudio en ligamento periodontal humano, ver la citocompatibilidad que tienen estos en base a migración, morfología, fijación y viabilidad celular, y se dan cuenta que cumplen con todas estas características, además de tener la capacidad de mineralización. Si lo comparamos obviamente con el cemento H+, la verdad es que pues, es un cemento a base de resina que no tendría que ser comparado con ellos. Pero las características de estos cementos bioactivos, pues la verdad es que es excelente. La técnica que les quiero comentar. Pues bueno, la técnica que ustedes utilizan de manera común, de instrumentación, la técnica de irrigación final, de elección que ustedes manejen, no hay nada especial en eso. Secamos el conducto, es decir, no desecarlo, y aquí toco el tema de no desecarlo, porque la pregunta siempre es que si utilizamos alcohol. En estas condiciones no utilizamos alcohol, porque el hecho de quitar en exceso la humedad lo que va a ocasionar es que nosotros no le demos un poco de humedad a este material para terminar de fraguar. Lo que vamos a hacer es seleccionar el cono y tomamos una radiografía. Y lo que hacemos posteriormente es en ese cono cortamos 1 milímetro, porque el objetivo de esta técnica es que solo exista la primer porción, el primer milímetro completamente lleno de cemento sellador. Entonces, llevar el cemento con las agujas que vienen en el sistema es 3 milímetros antes de la longitud de trabajo, y las agujas son tan delgadas que nos permiten realizar este sellado o bajar con estas agujas, no atorarla, porque también no quiero inyectar el cemento, sino lo que quiero es llenarlo, y poco a poco irlo llevando, con mucho cuidado. Es una jeringa muy suave, entonces tengo que llevarlo poco a poco, e irme retirando hasta que yo llene la totalidad del conducto. Posteriormente puedo meter el cono de gutapercha, y el cono lo voy a ir moviendo entrada y salida de manera muy suave, no pretendo presionar y mandar el cemento hacia afuera, y tomo una radiografía de control. De ser necesario, puedo realizar estos movimientos que les decía, y es el momento de cortar la gutapercha, y es suficiente. En ese momento terminé mi obturación. Para que podamos entender esta parte, miren, lo que hago es un ejercicio en un diente extraído, lo traté de buscar de manera oval para poder evaluar esto. Y ven aquí, pues tengo un diente, lo que hago es tomar mi longitud. En esta radiografía que vemos de este lado, hago mi prueba de cono ya con la punta de gutapercha, con el milímetro cortado, y vean aquí en este video, no es el caso de no es el caso del diente, sino es el diente en un paciente. Y lo que quiero que vean en estos casos es cómo fluye de manera tan importante este cemento, que se va de un conducto hacia el otro y nos permite por el istmo llegar al otro. Prácticamente en este momento este conducto se encuentra obturado. Lo único que tendría que hacer es llevar la gutapercha. Un tip que puedo darles es que desafortunadamente, bueno, yo lo he visto así, puedo inyectarlo y de repente dentro de la punta queda mucho cemento. Entonces normalmente lo que hago es obturar un conducto, y después el otro lo que hago es recoger el resto del cemento de la punta, y ya que tengo cargado ese cemento lo llevo al interior del conducto, y entonces
pues evito desperdiciar lo que queda en el interior de esta jeringa, porque la verdad es que es poco el material que trae. Vean esta radiografía en donde solamente estoy tomando la imagen del cemento en el interior de los conductos. No hice ningún bombeo, no he metido ninguna gutapercha y vean la fluidez que tiene. Tan es así que se va hacia algunos túbulos dentinarios. Nos agrada mucho, a veces nos gusta ver este tipo de cosas. Sin embargo, nos queda claro y entendemos, está publicado, que a veces en este lugar lo único que encontramos con otras técnicas es cemento, gutapercha y bacterias. En este momento, pues no estoy asegurando que este conducto que se está rellenando aquí me va a asegurar que más adelante no se forme una lesión ahí. Sin embargo, entiendo que todas las características que tiene este cemento de expansión, de formación, de hidróxido de calcio, el pH alto que tiene, me va a asegurar un sellado en esa zona, me va a eliminar bacterias en esa zona, y esto es un plus que no teníamos con otros cementos. Ahora ya meto el cemento, la punta de gutapercha, y aún así penetra un poco más este cemento, y puedo en este momento cortar mi gutapercha y terminé mi tratamiento de conductos. Aquí una imagen para que podamos ver o apreciar el contraste que puede tener con los conductos este cemento. Ya esto ya ha sido publicado en este mismo estudio de Gilberto de Belliani y Martin Trop, en donde realizan esta obturación y hacen cortes a diferentes longitudes o a diferentes espacios para evaluar dónde se encuentra la gutapercha y si realmente el cemento ha fluido en esa zona. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Un video en donde yo estoy realizando un corte de esa raíz. Precisamente mi objetivo es que ustedes puedan visualizar que cuando yo empiezo a cortar el ápice, lo primero que voy a encontrar en el primer milímetro es la obturación con el cemento biocerámico. No pretendo encontrar la gutapercha, sino pretendo solamente que haya este cemento biocerámico. Voy avanzando, ahí alcanzamos a ver la primera porción de ese cemento. Ahí, vean ahí cómo se alcanza a ver. Está completamente lleno de cemento biosesile. Si yo en este momento sigo cortando, lo que voy a ver o voy a identificar es que aparece la gutapercha junto con este cemento. Puedo irme cortando hasta la parte más superior. Ahora veo más ingreso de este cemento y observen en esta imagen cómo ahora puedo visualizar esta isla que tengo aquí y el resto del conducto completamente saturado de biosensilla. Y por último veo más cemento, menos gutapercha, y vean ya una porción más cervical de este conducto, donde es completamente lleno. Si nosotros tuviéramos una técnica vertical, yo entendería que aquí va a haber muchos conos y probablemente espacios en esta zona. Aquí no es así. Entonces, me agrada mucho este concepto porque además de que se mete en todos estos espacios o fluye por esos espacios, tengo la posibilidad real de que puedo entender que va a haber una expansión y que todavía va a haber mayor sellado. Algunas personas me preguntan con mucha frecuencia que si esta técnica o esta obturación con estos cementos pudiera yo utilizarla con técnicas distintas o técnicas de calor, como la técnica vertical, con técnica de onda continua. Y bueno, en este estudio lo que hace la doctora Camilleri, que es la persona más reconocida o que maneja mejor este tema de los biocerámicos, lo que hacen es aumentar la temperatura de 37 a 100 grados y evalúan, en este caso, por ejemplo, el MTA Filapex, el Ceptodon, cemento de Ceptodon, Apexid y H+, que son como los más comunes en esas condiciones. Y se dan cuenta que, por ejemplo, en el caso de Ceptodon, cuando ellos evalúan o identifican si sigue habiendo esta fluidez del cemento, Ceptodon y Apexid pierden esa fluidez que normalmente manejan. Si se reduce el tiempo de trabajo, Apexid y Ceptodon sí se modifica mucho. Y por último, cuando evalúan el grosor de la capa por desecar en exceso con esta temperatura el cemento,
sí hay un aumento de la capa y eso, disminuye esa capa y eso no nos asegura un sellado más tridimensional. Sin embargo, el cemento MTA Filapex sí me permite o se mantiene en cualquiera de las temperaturas de manera muy similar, o sea, prácticamente no hay un cambio. Este artículo termina comentándonos que si nosotros queremos utilizar, por ejemplo, Apexit o el cemento de Ceptodon, lo que va a suceder es que debemos de utilizar una técnica de enfrío o técnica lateral o de cono único, nada más. No tendríamos que utilizar una técnica de con calor y que al final, pues bueno, recomiendan que Filapexit podría ser una buena alternativa. Sin embargo, bueno, me adelanto un poquito a esta situación en donde yo consideraría como un poquito sin sentido que si ya sé cuáles son las características que tienen estos cementos, no sé si tengamos que utilizar otra técnica lateral, digo, una técnica vertical o una de onda continua. ¿Por qué? Porque estos cementos se desecan y sí sufren algunos cambios, como este artículo lo menciona. No son detectables cambios químicamente, sin embargo, sí existen cambios microestructurales cuando hay una pérdida de la humedad. Entonces, sí podríamos utilizarlo con otras técnicas si llega a ser alguna duda, pero a mí me parece que no deberíamos hacerlo. Si el cemento por sí solo nos permite todas estas ventajas, creo que no deberíamos de producirle calor. Sin duda creo que pueden ir mejorando las condiciones de estos cementos. Y las conclusiones de este artículo es que debemos identificar primero la temperatura real de los aparatos que estamos utilizando y no utilizarlos en modo continuo, sino hacer simplemente calentar un poco y cortar, calentar un poco y cortar. Y lo que dice es que los cementos de resina y cementos de silicato tricálcico se comportan o soportan bien siempre y cuando sea debajo de los 100 grados centígrados. De lo contrario, empiezan a desecarse y empiezan a perder fluidez, empiezan a perder tiempo de trabajo y grosor de la capa que va a sellar. Vamos a cerrar ya un poquito con estos temas y bueno, pues vamos a revisar algunos casos clínicos. Este caso lo presento solamente por estas cuestiones de la fluidez. Vean, el paciente llega conmigo con el diente completamente abierto. Sí hay algunas características de deficiencias, hay una lesión a nivel apical importante en las dos raíces. Y pues bueno, aunque no parezca, pues bueno, me costó mucho trabajo tratar de tomar esta longitud. Recordemos que en un retratamiento a veces el endodoncista o el dentista previo tape los conductos complica, pero bueno, al final alcanzamos la longitud. Y algo más que logro encontrar es un segundo conducto en la raíz distal, que también puede ser causa y consecuencia del fracaso. Y bueno, pues lo que hago es realizar mi instrumentación normal, mi instrumentación común, y lo que quiero o pretendo es que identifiquemos esta fluidez que tiene este cemento. No me preocupa. Mi respuesta cuando decían hace unos años y que se salía el cemento, mi respuesta siempre era, no me gusta ver este tipo de cosas, sin embargo no me preocupan, porque yo sé que estos cementos se reabsorben. En estas condiciones este cemento también se va a reabsorber, se reabsorbe más lentamente que otros. Sin embargo, su bioactividad me da tranquilidad y por eso yo no me preocupa tanto que este cemento se llegue a salir. Obviamente tengo que ser conservador y no tendría yo que pensar en que quiero sacar en exceso, quiero llenar todos los espacios, salirme por los conductos laterales. Esta es la radiografía final del caso. El paciente llegó, vamos, he insistido mucho porque quiero tomar esta radiografía, ya han pasado más de un año, y el paciente no acude conmigo, no quiere tomarse radiografía. Me parece que el caso sigue igual, con la misma curación, como llegó conmigo, sin una curación, con una endodoncia previa, y pues espero yo tener como la posibilidad de tomar esta radiografía. Este caso me parece más interesante, ya que, vean, lo hice en marzo del 2018 y no termino el tratamiento, no puedo alcanzar una mejor longitud. Sin embargo, bueno, pues ahí lo dejo, ahí concluyo mi tratamiento y lo que hago es pues mandarlo con una restauración temporal. Normalmente lo que yo hago es dejar un poco de ionómero en esa zona y
Cabe mencionar que si ustedes alcanzan a ver, se ven algunas líneas en este lugar, porque en el principio del uso de este BioSealer, lo que yo hacía era seguir utilizando la técnica lateral. Todavía me resistía a este cambio en donde decía, ¿cómo puede ser que yo base mi obturación en el cemento? Entonces, sí utilizaba el cemento, sin embargo, seguía metiendo muchas gutaperchas. Pero bueno, estos son de los primeros casos que yo de alguna manera reportaba. Y vean el caso después de 22 meses. Ya le extrajeron este diente, ya extrajeron estos restos radiculares y el diente sigue con la misma restauración, con el mismo ionómero que yo le dejé, corta, y a pesar de ello sigue sin una lesión. Oiga, ¿cuándo se va a ir a restaurar? Pero este caso fue conmigo porque se iba a realizar otro. Y entonces le hizo otra endodoncia, pero este diente sigue sin... Pero es que doctor no me ha molestado. Como no me duele, pues ¿para qué me lo tapo? ¿No? Entonces, en estas condiciones se encuentra y me habla un poco sí del sellado, sí de la limpieza, y pudo haber tenido como muchas posibilidades de fracaso, ¿no? Entonces, que pudiera ser que en estas condiciones el estar corto, el no haber llegado a una buena longitud, el estar abierto, me daría como la posibilidad y de pensar que pronto puede fracasar. Sin embargo, yo no he visto ningún cambio. Este caso me parece también bastante atractivo, pero trato de mostrar, sobre todo en estos tratamientos que estoy realizando, la velocidad en la cual se están reparando las lesiones con estos cementos. Vean aquí, termino en el septiembre del 2018, vean el tamaño de esta lesión, era una lesión asociada, era endodóntico periodontal, y termino el tratamiento, y después de 11 meses, el paciente regresa para otro tratamiento, y vean aquí, prácticamente la lesión ha reparado. 11 meses después era una lesión bastante grande y combinada. Entonces, aquí quiero pensar en que algo está haciéndose bien, ¿sí? Algo está trabajando bien. Entiendo que los conceptos como de irrigación, instrumentación, tienen que ser de manera correcta y adecuada, pero al mismo tiempo mis cementos me están dando resultados mucho más eficientes y rápidos. A pesar de ello, vean, me pusieron una incrustación o una resina y vean ahí un espacio enorme, una burbuja ahí. Sin embargo, esto está funcionando, ¿no? Y vamos, no pretendo criticar esa cuestión, pero sí lo menciono porque también asociamos mucho al fracaso de los tratamientos a nuestra restauración. Este caso no es nada complejo, me lo envían para que yo realice una apicectomía porque le aparecen muchas fístulas a este paciente todo el tiempo. Entonces, no trae restauración, viene con una lesión y entonces yo le comento al paciente, mire, no tiene restauración, es el momento en el que yo le puedo realizar un tratamiento convencional y no tendríamos ningún problema, tendríamos algo, al contrario, bastante bueno si sería más conservador que hacer una cirugía. El paciente accede y observen cómo no hago una preparación muy grande, muy ensanchada, muy amplia. Trato solamente de mejorar las condiciones y basar mi trabajo de limpieza y desinfección o ser más insistente en esta activación, en esta irrigación, en lograr una buena longitud, ensancho un poco más, ¿sí? Ensancho un poco más hacia la zona apical y esto es lo que me va a permitir mayor limpieza. Y después obturo. Ahí sale un poquito de cemento y veamos evaluación a los 8 meses, cómo prácticamente ha reparado este diente. El diente ya fue restaurado y en 8 meses yo tengo un excelente resultado. Sea o no mi instrumentación, mi irrigación o mi cemento, me parece que 8 meses es bastante bueno. De acuerdo a los estudios de éxito, sabemos perfectamente bien que la mayor actividad de reparación en unos casos se va a llevar a cabo en el primer mes. Sin embargo, a mí me parece que tenemos una gran respuesta, en el primer mes no, el primer año. Entonces, en el primer año vamos a ver muchos cambios. Sin embargo, a los 8 meses o 6 meses, creo que es bastante bueno que empecemos a tener estos buenos resultados. Este caso es prácticamente de esta semana. No tengo la imagen final de mi tratamiento, sin embargo, me hubiera gustado traer la obturación o la restauración, pero bueno, llega el paciente después de 2 meses con nosotros, viene con nosotros porque se le cayó la resina que el doctor le puso. Y entonces, pues bueno, preguntándole al paciente qué fue lo que tenía, pues bueno, pues que se cayó de la bicicleta
a la mamá, porque es un niño, se fracturó el diente y llega con un doctor y le dice el doctor, bueno, necesitamos hacerte una endodoncia, te hago la endodoncia y te pongo inmediatamente tu resina, ¿no? Entonces, lo que hace es hacer algún procedimiento, yo no sé qué sea esto, probablemente sea alguna pasta, y efectivamente cuando trato de entrar, pues lo que hago es, tomo la longitud de trabajo, perdón, y efectivamente me encuentro que tenemos una presencia de Vitapex, y lo que hago es pensar en la posibilidad de que pudiera existir cierta vitalidad en esa pulpa. Desafortunadamente ese diente se encontraba necrótico y pues yo veía cierta amplitud del conducto y que probablemente no había terminado de formar su ápice. ¿Qué hacemos en este caso? Pues bueno, pues tratarlo como un diente normal y en búsqueda de considerar, ¿sí?, si tengo que hacer una colocación de un MTA, por ejemplo, HP, o directamente me voy con el uso de este biocecil. Entonces, de acuerdo a los artículos que comentan, es que si yo logro tomar una longitud y encontrar un tope con una lima número 50 o máximo 60, puedo obturar todavía de manera habitual, ¿sí? Y si no, tuviera yo que hacer un tratamiento endodóntico de alguna manera, una apicoformación o un cierre con un tapón apical con un MTHP. Lo que hago es, hice toma de longitud, hago una prueba de cono, observen cómo está mi gutapercha, tengo un buen tope, no tengo exceso de salida de algún irrigante, y lo que hago es hacer una obturación. Vean aquí, lo que hago es obturar con este cemento, trato de colocar a una longitud adecuada, no voy a rellenar el conducto, el objetivo es solamente llenar esa parte, porque no tiene una corona, entonces requiere un poste y una restauración. Entonces llevo este cemento hacia esa zona y lo que vamos a hacer en estas condiciones es, llevo con mi gutapercha, que me sirve como acarreador, condensar mucho mejor este cemento, y esto me va a garantizar que haya una fluidez de este cemento. En este momento, vean ahí cómo concluyo o termino el tratamiento, en donde sí hay una salida de cemento por algunos puntos, sin embargo, no estoy excediendo la salida de este cemento. Y lo que hago es dejar completamente sellado esa porción con este cemento. Dejo el espacio limpio y listo para que hagan una restauración o una colocación de un poste. Es sencillo, es fácil, muy sencillo retirar este cemento. A diferencia de los cementos resinosos o de otros, es complicadísimo quitarlo del piso, de las paredes. Con esto, con un poco de humedad y con un poco, a lo mejor con ultrasonido, con un brush, puedo entrar al conducto y puedo limpiarlo perfectamente. Es muy sencillo limpiar el piso o la entrada de los conductos. Aquí, bueno, perdón. Se me fue un movimiento. Lo que trato de demostrar en esta imagen, bueno, este es el caso como llega conmigo. Vean la destrucción que tiene. Este caso ya presenta lesiones, hay necrosis. No es muy buena la imagen. Posteriormente ya tomo mi longitud de trabajo. Tomo mi longitud de trabajo, por ahí vamos a visualizar, veo mis dos conductos mesiales, a las lesiones se ven mejor, localizo dos conductos distales, pero bueno, pues terminan uniéndose, y obturo este caso, termino este caso, y lo que hago en diciembre del 2018 es, bueno, termino, no hay mucho ensanchamiento, observen cómo no ensancho demasiado. Ahí han cambiado un poco mis conceptos también, quiero comentarles. Vengo de una escuela en donde nos hicieron entender que ensanchar más, ampliar más, garantizaba el éxito. Sin duda, sí es así, pero hoy entendemos que el concepto más importante es la irrigación, más que el ensanchamiento en exceso. Y entonces obturo, vean ahí cómo fluye mi cemento, y prácticamente con 7 meses después del tratamiento, estamos sellando y hay una restauración muy deficiente, pero lo que me llama mucho la atención es la reparación
prácticamente completa a solamente 7 meses después de haber realizado la obturación. Aquí sí ya es una obturación pura, es decir, pura con cemento y con cono de gutapercha o una técnica de condensación hidráulica. Entonces, a mí me hablan muy bien de la capacidad que tienen estos cementos para reparar de manera adecuada y en un corto plazo. Ese es el caso que tengo con menos meses y que han reparado de manera adecuada. Para concluir, bueno, pues estos cementos, vuelvo a repetirles, gran biocompatibilidad, no son tóxicos, no hay cambios dimensionales, son afines a la humedad, tienen esta posibilidad de formar hidroxiapatita, tienen un buen sellado y capacidad de unión a la dentina, el pH alto nos da la posibilidad de tener este poder bactericida y la expansión es algo que no puedo yo pedir para otros cementos y la verdad es que es inigualable. El cemento biosesile, pues bueno, les decía yo, está premezclado, listo para llevar al conducto, evita el espatulado inadecuado, que me pase de gotas o que me pase en exceso de polvo, es muy alcalino, libera hidróxido de calcio, tiene una gran radiopacidad, fluye de manera excelente, no en exceso, tiene una excelente interacción con la dentina, alto porcentaje del silicato tricálcico, sabemos que todos están al 99%, y pues bueno, pues concluir con todo esto, quiero agradecerles esta oportunidad, creo que se han abierto muchas puertas y muchos espacios de comunicación y lo que quiero es decirles que de alguna forma tengamos un poco más de paciencia. La verdad es que ha sido muy difícil pasar todo este tiempo, pero sí me gustaría que sabemos y creo que van a llegar tiempos mejores y que pronto será así. Entonces, confiemos en que viene pronto y ahora vendremos mucho mejor que antes. Entonces, tengamos esa paciencia para poder continuar. No sé, muchas gracias por escucharme, por conectarse. Y pues bueno, por aquí andamos, doctor. Entonces, no sé si haya por ahí alguna duda. Gracias, doctor Gabriel. Excelente plática, muy didáctica, muy bien llevada. Te felicitamos. Queremos ver si hay alguna pregunta, alguna duda para el doctor. En este momento pudieran hacerlas, pudieran inscribirlas. Ok. Doctor, tú comentabas que si hay una extravasación del material no hay problema, ¿verdad? Por lo que entendí. Sí, no pretendo, no lo hago de manera intencional, porque al final el sellado lo estoy haciendo en el primer milímetro de la obturación. No lo hago de manera intencional, pero si llega a salirse no es algo que me preocupe, porque yo sé que este cemento tiene muchas ventajas, tiene muchas posibilidades de degradarse en algún momento, pero al final tiene esa bioactividad. Entonces, antes yo pensaba de manera muy importante que otro tipo de cementos era complicado que se eliminaran, pero además no tenían esa bioactividad. Entonces, ahora al tenerlo ahí, creo que me puede dar algo bueno adicional a esto. No lo quiero, pero si está ahí, creo que no me va a ocasionar, porque al final no me produce un proceso inflamatorio. Ok. Doctor, tenemos una pregunta de J. Martínez. Dice, para la remoción en caso de retratamiento, ¿es difícil retirar? ¿Se requiere algún solvente? No, la verdad es que es relativamente muy sencillo. De hecho, el objetivo de dejar un cono de gutapercha es como la vía de entrada para poder penetrar con cualquier sistema manual o rotatorio y que pueda yo llegar hasta prácticamente la longitud de trabajo. No requeriría de eso. En el momento que ustedes empiecen a realizar su preparación del conducto nuevamente en un retratamiento, en ese momento
todo el cemento se va a empezar a perder y va a empezar a caerse. Entonces, lo vamos a poder retirar de manera adecuada. No necesito ningún solvente. Sí entiendo que es un cemento un poco más rígido que los normales, pero me va a hacer muy sencillo que después que yo penetre en el centro con la gutapercha, pueda retirar el resto de manera habitual, con otra instrumentación normal. No tengo mayor complicación, es relativamente sencillo. Ok, doctor, gracias. Otra pregunta de Ramón Franco Muñoz. Él menciona, dice, ¿el hipoclorito de sodio altera las propiedades del Biocé-Sealer? ¿Se necesita irrigar con algún otro irrigante para eliminar los restos de hipoclorito de sodio? Ok, yo lo que recomendaría, bueno, primero que nada no hay nada respecto a que el hipoclorito de sodio altere las características del cemento sellador. La recomendación sería, yo no sé, respetando la manera en la que ustedes hagan su irrigación final, yo normalmente sí termino con una irrigación con el EDTA y retiro todos los restos, tanto de hipoclorito o EDTA, con una solución fisiológica, que es algo que es más estable, no me produce ninguna situación específica. Entonces, me queda el conducto prácticamente húmedo, sin ninguna condición de sal. Entendamos que el conducto no queda completamente sin ningún material, pero no afecta en este caso el hipoclorito, y normalmente dejo termino con esta irrigación con solución fisiológica, que me ayuda perfecto para poder obturar con cualquier otra técnica, ¿no? Entonces no me afecta mucho. Ok, gracias, doctor. Tengo otra pregunta, doctor, de Tania Urquiza. Dice, ¿habla usted sobre pensar en modificar un poco la técnica de irrigación para el sellado con estos cementos? ¿Cuáles serían esas modificaciones que usted recomendaría? Ok. Miren, esto es una cuestión que va un poquito más allá de la investigación. Aquí creo que se requiere más investigación en búsqueda de tener mayor adhesión de los materiales en el conducto. Actualmente, con el hipoclorito de sodio y los materiales irrigantes que tenemos, no hay una buena adhesión. Yo creo que lo que se tendría que hacer es buscar un poco más, pero ya eso va en base a la investigación que se pudiera realizar. Yo no lo sé, adicionar algún irrigante nuevo dentro de este sistema, o irrigar dentro de con el hipoclorito, o independiente del hipoclorito como un lavado final. No tengo yo ese dato. Sí creo que este es un punto de partida para nuevas investigaciones. ¿Qué podemos hacer nosotros para mejorar, acondicionar esa dentina? Entonces, actualmente yo no sé si hay algo más el estudio que les comentaba, pero creo que eso se abre un campo nuevo a la investigación. Ok. Otra pregunta, doctor, de J. Martínez. ¿El fraguado el fraguado se da en 48 horas? Sigue la pregunta. Dice, para saber el tiempo de rehabilitación con poste, ¿se aconseja algún tiempo especial? Ok. La recomendación sería, el fraguado de este cemento comienza a los 120 minutos. Entonces, prácticamente en un par de horas o en 3 horas está listo el conducto para poder ser restaurado. No tendríamos que empezar o esperar 48 horas. Es casi inmediato. Si tú lo citas al otro día, está listo. Depende mucho de lo que pretendamos hacer con la restauración. Quienes manejan esta parte más de colocación de un poste, adhesión, o ácidos grabadores, el doctor Manuel maneja mucho mejor esta parte que yo, pero tengo conocimiento que si lo vamos a hacer de manera inmediata, la recomendación sería utilizar algún adhesivo de un solo paso. El objetivo es que no haya un grabado, porque el grabado sí me va a producir una degradación de mi cemento. Entonces, o me espero estos 120 minutos, o hago una adhesión con un adhesivo de un solo paso. Pero bueno, prácticamente a las 2-3 horas ese diente está listo para poder ser restaurado. O al otro día, ¿no? Ok, doctor. Bueno, Tania Urquiza, gracias, doctor. Como siempre, una excelente plática con mucho aprendizaje. También, Chen, felicidades, doctor. Como siempre, aprendiendo de usted.
bien fundamentado el tema en teoría y práctica. Yo tengo una preguntita, doctor. ¿Es compatible con cualquier cemento resinoso para la rehabilitación posendodóntica con poste? Ok. Sí, es un tema bien interesante, pero sí. De hecho, como les comentaba o comentábamos ahorita respecto al poste, son de los materiales que tienen mayor biocompatibilidad o compatibilidad con los materiales resinosos. Podríamos, de hecho, restaurarlos de manera inmediata. Y esto platicaba, por ejemplo, respecto a la limpieza. En muchas ocasiones, cuando se termina una endodoncia, el piso queda completamente lleno de cemento y esa base de óxido de zinc o de hidróxido de calcio. Es tan sencillo limpiarlo y tan fácil de lograr una adhesión con los cementos resinosos que no tenemos problemas con eso. Son excelentes, son muy compatibles con los cementos resinosos. Ok. Yo tengo otra preguntita, Doc. Para hacer un aclaramiento interno, ¿qué tipo de MTA recomendarías tú? Bueno, yo utilizaría en el caso del MTA-HP, porque ya no me produce una pigmentación en los dientes. Porque estamos hablando de que haya ¿cómo se llama? Antes teníamos el óxido de bismuto, ahora tenemos dentro del HP tenemos el óxido de circonio. Entonces, esto me va a asegurar de que si yo hago un blanqueamiento no me afecte y sobre todo que no me pigmente los dientes. En realidad se van a ver los dientes bastante bien porque no me está pigmentando. Entonces, yo no utilizaría un ProRoot, bueno, no quiero hablar de marcas, pero bueno, el ProRoot no ha cambiado y ni cambiará, lo siguen vendiendo con esa misma sustancia que al final termina pigmentando. Entonces, la alternativa que a mí me parece es y fácil de manipular y todas las características de plasticidad que tiene, pues el MTH-HP de Angelus. Ok. Doctor, hay otra pregunta de J. Martínez. Dice, doctor, excelente ponencia. Una última pregunta. Cuando lleva el cemento con las puntas del sistema, ¿le deja una longitud específica para no proyectar el material? Ok. Comentaba yo en la técnica que sí tratamos de llevarlo por lo menos a 3 milímetros antes de la longitud de trabajo. Y obviamente que no quede atorado, porque sí, esta parte tan crítica de que yo voy a impulsar el cemento, entonces llevo el cemento de manera fluida, suave, pero 3 milímetros antes. Si no puedo llegar más allá de la curva o algo así, aunque déjenme decirles que las puntas que vienen en el cemento son muy pequeñas y de verdad que fluye bastante bien. Entonces, 3 milímetros antes, sí tener el control, no estar atorada para que no se proyecte hacia la parte del ligamento periodontal. Bastante sencillo y fácil que es de utilizar. De verdad que confíen en eso. Pero bueno, la cuestión de la facilidad no es que es por eso que la estamos usando, es por todos los beneficios que conllevan el uso del cemento. Ok, doctor, gracias. Doctor, Marlene Franco dice, excelente conferencia y enseñanza, siempre nuestro coach. Saludos desde Hidalgo. Tenemos también otra pregunta, doctor. Ramón Franco pregunta, ¿MTA, HP o Biodentin? ¿Cuál y por qué motivo? Ok. Prácticamente yo no tengo ninguna cuestión que me haga decidir entre uno y otro. La única que podría yo pensar, porque ambos son silicatos tricálcico puro, tienen todas las características, son fáciles de utilizar. Lo único que a lo mejor yo no me agrada de HP o de Angelus es que tengo que hacer un premezclado. Entonces, me tengo que hacer como el mezclado perfecto, exacto, que no me falle para que pueda utilizarlo. Yo ya lo domino, ya me sale bien, pero a lo mejor al principio algunos no tenemos como, o no tienen como al principio hay que adquirir la habilidad de saber exactamente cuál es la condición correcta. Por la manera de utilizarlo y llevarlo, por las características, en realidad ninguna. Biodentin tiene que ser un poquito más sencillo de transportarlo y llevarlo, porque prácticamente desde de la cápsula lo retiro y lo puedo colocar en donde lo vaya a utilizar. Esa sería el único plus que pudiera yo pensar en Biodentin. En general, las características y todos los beneficios que tiene, ambos
ambos cumplen con esas características. Creo que no es superior uno u otro, solamente es la cuestión del uso, ¿no? Ok, gracias, doctor. J. Martínez, muchas gracias, doctor, por la ponencia. Tengo otra pregunta, doctor, de Mariana Velázquez. Dice, gracias por la ponencia, sumamente interesante. ¿Y el cemento que usted recomienda para obturación? Del que estamos hablando ahorita, del cemento Biocé Sealer de Angelus, es el que estamos utilizando. A mí me encanta la cuestión de que está listo en una jeringa para ser llevado. Es lo que me gusta, que tiene gran fluidez, que se difunde excelente, que se ve perfecto en la radiografía. La verdad es que ese es el que yo utilizo. Si hay otras marcas, lo que no me gusta, ahora voy al contrario, que la otra marca es de marca Ceptodon. Aquí tengo que hacer un premezclado, un espatulado, para poder tener el cemento que yo quiero. Entonces, no quiero eso, ¿no? Y la verdad es que mi trabajo se vuelve mucho más rápido y eficiente. Es decir, ya realicé la instrumentación y lo quiero obturar ya. O sea, entonces, solamente tomo el cemento y lo llevo. Entonces, no quiero estar espatulando, ¿no? Y estar haciendo ese proceso. Si me voy a la otra marca, pues bueno, yo creo que Biocé Sealer sería la alternativa para mí mejor. Y si hablamos un poquito por estas cuestiones de costo, también sigue siendo una mejor alternativa, ¿no? Ok, doctor. Ya no hay más preguntas. Ok. Otra pregunta. Ok. Mariana agradece, doctor. Dice muchas gracias. No sé si hay otra pregunta. Si es así, doctor, pues a nombre de la doctora Nelly, de todos los que conformamos Dental Trading, te agradecemos tu ponencia, muy, muy didáctica. Yo creo que muchos aprendimos un poquito más de estos materiales. Te queremos agradecer y pues esperamos estar juntos en algún momento, ya que pase esta situación, para poder hacer alguna mesa clínica, doctor, contigo. ¿Te parece? Bueno, muchas gracias a todos, sobre todo a todos los que se conectaron. Les agradezco y gracias por escucharme, gracias por creer en que lo que digo tiene valor. Entonces, de verdad, muchas gracias. ¿Vale? Gracias, doctor.